¿Por qué votar? Estamos apenas a unos cuantos días para la elección de alcaldes y diputados, y vos, ¿realmente te das cuenta de la importancia que tiene tu voto? ¿Te has puesto a pensar que puedes hacer la diferencia en el rumbo que tomará el país en sus municipalidades, en la Asamblea Legislativa y en la elección de funcionarios de segundo grado? Sé bien que ante la decepción que nos ha dado los partidos y los políticos en general, no es de extrañar que debido a la corrupción, clientelismo, nepotismo, falta de competencia y tantos males que en diferente medida podemos encontrar en todos los partidos, en muchos el legítimo descontento, la frustración, el repudio les ha llevado a la apatía y a buscar desvincularse de cualquier forma de apoyo hacia los partidos políticos existentes. Incluso se ha hecho campaña de voto nulo como manifestación masiva de castigo y de mala evaluación hacia los políticos. Sin embargo, aun entendiendo los motivos que conducen a pensar en la utilización de este tipo de medidas, cabe preguntarse, ¿es esto algo conveniente y efectivo? ¿Verdaderamente traería consecuencias positivas? ¿Está libre de prestarse a manipulación y de potencialmente mover la balanza a favor de algún partido o tendencia política? ¿En serio daría igual quiénes ganaran las alcaldías y la mayoría de diputados? Y si realmente estuvieras dispuesto a anular tu voto o abstenerte, eso es lo que estarías insinuando, que no vale la pena votar por ningún partido ni apoyar ningún candidato. Pero, ¿es esto lo más sensato? Teniendo derecho a votar, ¿vas a negártelo a hacerlo efectivo? Para que valores un poco más tu derecho al voto, déjame hacerte notar que no siempre se pudo votar. Date cuenta de que el voto ha sido una conquista social. Como sabrás, ha habido diferentes tipos de gobierno a través de la historia y en distintas culturas. En la mayor parte de gobiernos en la existencia humana, no se ejercía el voto tal y como lo hacemos nosotros hoy en día, aun a pesar de que ciertamente, no solo en parte de la Grecia antigua o en Roma republicana, sino en otras culturas, había formas de poder tendientes a lo democrático. Por lo general, exigían restricciones sociales. El voto lo podían ejercer ciertos estamentos, o según perfiles económicos, de prestigio o por roles. Restricciones por sexo. Por mucho tiempo se les negó a las mujeres el derecho al voto. Restricciones por nivel educativo, negando el voto a analfabetos, o incluso restricciones por raza y religión. Permíteme que te brinde unos datos que te ilustren más concretamente de lo que te he mencionado anteriormente. Respecto al voto femenino, el primer país que permitió en 1866 que las mujeres votaran en unas elecciones municipales en forma igualitaria fue Suecia. En los Estados Unidos, en 1869 y 1870, apenas se logró en Wyoming y Utah, respectivamente. España, en 1931. Argentina, en 1928, únicamente de forma local. Y en Colombia, se le otorgó a la mujer este derecho en 1954. En El Salvador, una de las pioneras del movimiento sufragista fue doña María Solano de Guillén, quien fundó el 19 de abril de 1922 la Sociedad Confraternidad de Señoras de la República de El Salvador. Las primeras conquistas de este movimiento vendrían hasta 1932, al establecer la Constitución el derecho a voto únicamente a las mujeres casadas con un alto grado académico. María Solano, junto a Prudencia Ayala, la señora de Guillén, Rosa Amelia Guzmán, Ana Rosa Ochoa, Clara Luz Montalvo, Hilda Navas de Rodríguez, Graciela de Alfaro, Tránsito Hueso, Laura de Paz, Ana Gloria Parrales, Lucila de González y Luz Cañas, entre otras sufragistas, logran su gran triunfo el 14 de septiembre de 1950, cuando la Constitución confiere el derecho al voto sin más condiciones. En cuanto al voto de afrodescendientes, en 1870,
la 15ª enmienda les daba en Estados Unidos el derecho a votar. Sin embargo, es apenas hasta 1965 en que con la ley del derecho al voto se prohíben actos discriminatorios que hasta entonces se producían con la intención de desalentar o dificultar el voto de etnias negras, como por ejemplo la exigencia de pago de impuestos especiales o de pruebas de alfabetización. Valga señalar que esto no se logró como algo espontáneo, sino por la firmeza, activismo y perseverancia de movimientos de derechos civiles y manifestaciones masivas, no sin saldos de violencia y hasta asesinatos. Estos ejemplos bastan para darte una idea de cómo llegar al sufragio universal en Occidente no ha sido un camino ni corto ni fácil. Por cuestiones de la providencia, has nacido en un país y en un momento histórico en que votar para ti es un derecho que puede ejercerse con facilidad. No has tenido que luchar ni exponerte para reclamarlo. Piensa que ya en un nuevo siglo e incluso nuevo milenio, todavía existen naciones donde o no se permite votar, como en Arabia Saudita, Brunei u Omán, o donde las elecciones no se realizan para todos los poderes del Estado, como en Cuba, o donde los comicios por el grado de abuso de autoridad se prestan a fraudes y provocan gran falta de confiabilidad, como en Venezuela. El Salvador, aun reconociendo que tiene mucho por mejorar en todos los ámbitos, no obstante, aún nos permite como ciudadanos poder reclamar nuestro derecho al voto y hacerlo efectivo. Seríamos capaces de desaprovecharlo de forma voluntaria, cuando en otros lados no se puede, o han tenido tantos que arriesgar sus vidas para expresar su voluntad en las urnas. ¿Estás decepcionado de la política salvadoreña? Yo también. ¿Quieres algo mejor? No dudes de que yo deseo lo mismo. Pero antes de que pienses que quedarte en tu casa, o que gastar gasolina, asolearte, hacer fila y votar nulo es lo mejor que puedes hacer, permíteme invitarte a que hagas algunas reflexiones. En toda institución, no solo en los partidos políticos, hay buenos y malos elementos. A veces, ciertamente, el grado de corrupción, alejamiento de los ideales, distanciamiento de las bases y otros factores llegan a un nivel que no es insensato para muchos el pensar que ya una mera serie de cambios no bastan. Se precisa una reforma profunda, estructural. ¿Estamos en esta situación en el caso de los partidos políticos salvadoreños? Muy probablemente. ¿Qué hacer entonces? Como en casi toda la realidad compleja, se precisa varias líneas de acción en distintas áreas para resolver los problemas grandes. Normalmente los cambios rápidos y violentos no suelen ser los mejores, sino por el contrario, son el inicio de nuevas estructuras, marcadas por el populismo, el abuso de poder, la demagogia y nuevos clientelismos. Es mejor propiciar el desarrollo de reformas profundas que se vayan concretando, quizá no tan rápidamente como se quisiera, o incluso que se necesitara, pero que se fueran haciendo efectivas y que por tanto, eventualmente, cambiarán verdaderamente para mejorar en algún grado aquellas cuestiones que lo precisaran. Decirlo se dice fácil, pero ¿cómo hacerlo? No creo que haya recetas. Dos cabezas piensan mejor que una sola, siempre y cuando ambas sean inteligentes, claro está. Dos personas mueven con mayor facilidad un mueble que una sola. ¿Y si reuniéramos miles de cabezas, miles de personas para mover hacia adelante nuestro país? Para que esto no se quede solo en idealismos inoperantes, se precisa de que los ciudadanos que decidimos estar conscientes y queremos aportar para el bien común de la nación, nos organicemos formando movimientos, agrupaciones, que generemos manifestaciones, que elaboremos propuestas, que desarrollemos actividades con el fin de informar y formar, así como para incidir de forma directa allí donde y cómo se pueda en nuestra sociedad.
pero también en los partidos políticos. Ciertamente, los partidos constituyen estructuras de poder, con su peso respectivo. Por mera buena voluntad o promesas, no van a reformarse. Por eso, hay que fortalecer y hacer crecer en todos los sentidos a las iniciativas ciudadanas, para que vayan adquiriendo mayor voz, que eventualmente les coloque en posición de llegar a tener también voto o capacidad real de influencia en el quehacer y decisiones de los partidos políticos. La organización bien hecha, con líneas estratégicas lúcidas, con estructura de trabajo sólida y con activismo responsable y constante, no puede sino tender al crecimiento y el fortalecimiento, lo que le reporta mayor peso político. ¿Quieres hacer algo por tu país? No te resignes al desahogo de la crítica. Camina más adelante. Participa, propone. Júntate con otros con tus mismas inquietudes e intereses. ¿Y desde dentro de los partidos ya no se puede hacer nada? Visto desde afuera, uno cae en la tentación de decir que no. Pero si se es más riguroso y justo, se debe admitir que no se puede dar un buen diagnóstico si no se tiene el conocimiento profundo y si no se ha examinado a fondo una institución. Personalmente, puedo opinar de forma general sobre los partidos, pero no estoy dentro de ninguno, ni soy amigo de, ni conozco a sus líderes principales, ni participo de sus actividades como para atreverme a dar una evaluación categórica de si son rescatables aún o si merecen desaparecer. Me quedo con que necesitan cambiar, y no de forma cosmética. Si reconozco que los partidos deben reformarse, si admito que nos han dado varias decepciones, ¿para qué ir a votar por ninguno de ellos? ¿Acaso no son todos iguales? ¿No son todos los políticos la misma cosa? Pues no, amigo, no todos los partidos son iguales. Una cosa es que en todos haya gente deshonesta, prepotente, que traiciona sus supuestos principios. Mala gente si se quiere. Pero otra distinta es pretender igualar institutos políticos con importantes diferencias en su visión de mundo, en su orientación política, en modelos económicos, en sus relaciones internacionales, en sus principios y valores, entre otros puntos de divergencia. Si eres de mentalidad progresista y apoyas el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género, o si por el contrario, defiendes la vida humana desde el momento de la concepción, el matrimonio entre hombre y mujer y el concepto tradicional de familia, encontrarás partidos políticos que favorecen más a una u otra serie de valores. Si apoyas el libre mercado y un Estado pequeño, o por el contrario, si te decantas por el socialismo y un Estado grande y centralizante, hallarás partidos cuya misión y visión tienen en cuenta como objetivo a un modelo y no al otro. En otras palabras, los paradigmas a seguir diferencian realmente a los partidos políticos. El hecho que no siempre encarnen o se ajusten a sus ideales de una forma perfecta no implica que carezca de importancia que ellos los tengan para modelos a seguir. La pregunta para ti es, ¿de veras te daría igual que ganara cualquier partido? ¿No te das cuenta de que si anulas tu voto o dejas de ir a votar, por tu omisión de hacer valer tu voto favoreciendo a la oferta política que, aunque imperfecta, esté más cercana a tus principios e intereses, te arriesgas a no haber contribuido a impedir que algún partido mayoritario gane las elecciones? ¿Estarás con tu conciencia tranquila, sin remordimientos, si eso ocurre? Amigo, tu voto cuenta, y no solo numéricamente hablando, aunque por cierto, los números lo son todo en cuanto a dar o no la victoria electoral, valga recordarlo, por muy básico que sea. En tus manos están los próximos 3 años de tu municipalidad. De tu voto depende la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. Por tanto, del tipo de leyes que se hagan. Y por el momento, de acuerdo a la ley vigente, de la elección de que los diputados hagan de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de los jueces y en general de las elecciones de segundo grado,
En otras palabras, del órgano judicial. De tu voto depende, por tanto, si existirá un equilibrio en los poderes del Estado, o si la balanza se inclinará hacia la mentalidad e intereses de un partido, lo que en general no suele ser positivo, y mucho menos si se dan señales de acaparamiento y abuso de poder. A través de la historia, lamentablemente, de la más reciente incluida, hemos podido comprobar que los gobiernos impositivos, que traspasan los límites de los poderes del Estado, concentran abusivamente la dirección de la cosa pública en el ejecutivo gobernante, que minan las libertades económicas, sociales y mediáticas, que atentan de numerosas maneras contra los derechos humanos, siempre han tenido como objetivo hacerse de los tres poderes del Estado, hasta alcanzarlos y manejarlos a su antojo. ¿No aprenderás de la historia? ¿Te dejaría indiferente permitir que un partido concentre el poder en El Salvador? Si se te ha cruzado por la mente castigar a los políticos, hazlo, pero no castigando al país, votando por los que evalúes más competentes, más laboriosos u honestos. Castigas a los corruptos, incompetentes y deshonestos. Porque si eres de los que defiende el voto nulo y logras tu objetivo anulando las próximas elecciones, date cuenta que en las siguientes que se hagan, primero, no es verdad que los partidos deban cambiar de candidatos. No se les obliga a ello. Lo más seguro es que se mantengan los mismos. Además, suponiendo que se cambiaran, ¿acaso los nuevos candidatos no serían al fin y al cabo otros representantes, pero siempre de los mismos partidos que se critican? Segundo, se gastarían decenas de millones para organizar las nuevas elecciones y siempre terminarían recibiendo los partidos la deuda política correspondiente. ¿A quién se estaría castigando en realidad? Estimado, no te dejes llevar por cantos de sirena, con intenciones e intereses velados. Haz valer tu voto. Si aún no lo has hecho, estudia las plataformas legislativas de los partidos. Infórmate sobre las propuestas de los candidatos a alcaldes y diputados. Date cuenta que no es verdad tampoco que todos los políticos son iguales. No es así. Los más detestables, cínicos, vergonzosos, tristemente esos con frecuencia ocupan considerable espacio mediático. Y se habla mucho de ellos, pero los hay también quienes han realizado un buen trabajo en su gestión municipal o proponen proyectos beneficiosos de una forma realista. Hay diputados con una gran labor en diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa. Nadie te obliga a votar por el total de candidatos permitidos en tu jurisdicción. Además, el voto cruzado te da chance para votar por representantes de diferentes partidos que tú consideres dignos, brindándote la oportunidad de una elección no estrictamente partidaria, sino selectiva según el criterio que tengas. Amigo, no desaproveches la ocasión. Este 4 de marzo, ve a tu centro de votación. Que la razón y no la emotividad ni catarsis revanchistas sean la que te guíe. Tu patria, tu sociedad, tu futuro, en parte dependerán de los resultados de estos comicios. Haz valer tu voto. Que tu decisión cuente.